Así es, Pati, vamos a hablar del electrocardiograma. Tal vez usted le ha tocado hacerse uno o le dijeron que tiene que hacerse uno y tal vez uno no conoce a profundidad qué es lo que puede revelar un examen de este tipo y cuáles enfermedades pueden ser diagnosticadas también con este. Así que hoy contamos con la compañía del doctor Maximiliano Moreira Acame. Muy buenos días, doctor, que es especialista en medicina de emergencias y va a ampliarnos sobre el tema. Gracias. Correcto. Por acompañarnos, buenos doctor. Días. Doctor, ¿qué detecta o cómo detecta este examen si hay alguna anomalía o algún fallo de carácter cardíaco? Bueno, el electrocardiograma es una herramienta básica en la medicina y nosotros mucho en la medicina de emergencias y en otras áreas. El corazón funciona de dos formas muy básicas, como una bomba que expulsa sangre y como un circuito eléctrico. Entonces el electrocardiograma, como el que vemos aquí, que es un electrocardiograma normal, nos va a permitir a nosotros identificar algunas cosas que tienen que ver con esa función de bomba, digamos, del corazón, pero sobre todo con la función de ese circuito eléctrico y si hay algún, entre comillas, cortocircuito en el corazón que revele alguna enfermedad más grave o menos grave en los diferentes pacientes. Ahora, doctor, nosotros vemos esto y no tenemos ni idea, uno dice, son está bien el paciente, palitos. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué nos indican estas pulsaciones? Básicamente, el electrocardiograma es la representación gráfica de vectores eléctricos que se dirigen hacia los diferentes electrodos que se colocan en el paciente. Entonces es como si pusiéramos básicamente en un eje el voltaje y en otro eje el tiempo. Entonces esto nos determina cuánto mide cada una de estas rayitas y lo que representa, digamos, respecto a cada una de las fases eléctricas del corazón y también cuánto tiempo dura cada una. Entonces, en ese proceso nos va diciendo el momento en que el corazón tiene 4 cámaras importantes, 2 aurículas y 2 ventrículos, y eso funciona con un sistema eléctrico. Entonces ese sistema eléctrico se activa, las aurículas se activan primero, se detiene un poco el proceso eléctrico cuando pasa de las aurículas a los ventrículos, después se activan los ventrículos y después viene un proceso de reposo donde vuelve a iniciar todo el ciclo. Y más o menos eso está representado aquí. Digamos, si uno ve esta parte que está acá, es la parte importante, el complejo donde va esta primera montañita que se ve aquí, que es la onda P. Después esto más delgado aquí, que es el complejo QRS, que tiene 3 partes, y finalmente la onda T, que es la que se ve aquí. Entonces eso es básicamente la representación eléctrica de cómo funciona el corazón. ¿Y este paciente está bien, doctor, o tiene alteraciones? Este paciente, en realidad esto es un electro básicamente normal, donde uno ve, hay ciertas características que tal vez no vienen al caso de detallar, pero uno tiene que identificar en los diferentes, en las 12 derivaciones, porque este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, se pueden hacer de menos, pero el gol estándar realmente para identificar lesiones es un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos permite ver algunas derivaciones bipolares, otras unipolares y las derivaciones precordiales, que son estas que están acá. Entonces hay una progresión de los diferentes vectores, de la onda P, de la onda R, de la onda S, de la onda T, que van evolucionando de cierta manera y que nos indican que es un electrocardiograma normal, y probablemente ahora vamos a ver algunos que no son electros normales. Entonces, un poco resumiendo esta actividad eléctrica, si quieres nos devolvemos, bueno, no importa, con este lo hacemos. Tal vez si quieren nos devolvemos a la imagen anterior, que es un poquito más sencilla. Y ahora pasamos a esta. Ahí estamos. Aquí, si se puede ver, porque de repente está un poquito pequeño, pero por acá nosotros tenemos la onda P, que es la primera onda del electrocardiograma, digamos que es donde las aurículas se contraen y ahí empieza el impulso eléctrico desde la aurícula derecha. Viene un espacio como una línea, que es básicamente el proceso donde se llega hasta los ventrículos, que se despolarizan, como se llama, o empieza su función, que es el complejo grande que es el complejo QRS, y después viene la parte donde todo vuelve a empezar, donde viene el reposo o la repolarización de las diferentes cámaras del corazón, y se ve la onda T, que significa eso. Ahí está la representación gráfica. Ahora, doctor, ¿uno puede sufrir un infarto y que el electro salga normal? Sí, de hecho en emergencias, vamos a ver, cuando uno hace la estratificación que llamamos nosotros en emergencias de los pacientes que llegan con dolor torácico, que es una de las causas más comunes, y que el dolor torácico representa usualmente dentro de los peores diagnósticos posibles un infarto. No es el único, pero es uno de los diagnósticos más importantes.
hacemos varias cosas. Una es la historia clínica para saber las características de ese dolor, otra es algunos exámenes de laboratorio que se pueden hacer y otra fundamental es el electrocardiograma. Muchas veces, en el 45% de los casos que tenemos en emergencias, según la literatura mundial, puede haber un electro inicial que no es diagnóstico, y en el 20% de los casos el electrocardiograma inicial puede ser absolutamente normal. Entonces, parte de las recomendaciones y de las estrategias que uno utiliza en el abordaje de estos pacientes en emergencias, por ejemplo, es hacer electrocardiogramas seriados, porque se ha demostrado que eléctricamente todo va cambiando. Entonces, cuando de verdad el paciente tiene un infarto, puede que tenga un electro inicial que sea absolutamente normal y que después empiezan a cambiar estas ondas eléctricas y uno se va a encontrar algunas otras cosas como las que probablemente vamos a ver en unas imágenes más adelante. Doctor, los electrodos para hacer este electrocardiograma, ¿dónde se ubican? Básicamente son 10 electrodos que van en cada extremidad. El que va en la extremidad derecha es como el neutro, la tierra, digamos, tratando de no tocar partes óseas, porque eso interfiere muchas veces con la adquisición, digamos, de estos vectores, y 6 derivaciones precordiales que se llaman, que son estas que básicamente el precordio es alrededor del corazón, entonces tienen ciertas posiciones específicas, entonces van desde el lado derecho, desde el cuarto espacio intercostal, después hacia el lado izquierdo y después se van colocando como alrededor del corazón, digamos, por llamarlo de alguna forma, y eso entonces da toda esta serie de vectores. La colocación es muy importante porque a veces se le presta poca importancia a dónde van esas derivadas, dónde van esos electrodos, y esos son vectores. Si usted lo coloca distinto, el vector va a ir diferente y la representación gráfica que usted va a tener aquí no es precisa y puede más bien representar algo diferente y confundir el diagnóstico que estamos intentando hacer. Entonces esa es una parte fundamental a la hora de que uno realiza el estudio para tomar en cuenta. Doctor, ahora, ¿cuánto puede durar todo el proceso, verdad, de la toma de este En realidad es muy examen? rápido, o sea, 5 o 10 minutos lo más, porque es acostar al paciente en algún lugar adecuado, colocarle de forma adecuada los electrodos y la obtención en realidad es muy rápida. La parte más importante no es tanto cuánto dura, sino cómo se interpreta. Usualmente ese es el principal problema que a veces se tiene, de que uno puede obtener el electro, y si usted ve en los electros y en las imágenes que podemos tener por ahí, siempre hay detallitos, siempre le ponen un diagnóstico y siempre le ponen ciertas cosas. Y muchas veces cuando la gente no sabe interpretar, y este es un riesgo que uno ve muchísimo en los servicios de emergencias cuando nos refieren los pacientes de otros lugares a veces, es que el diagnóstico con el que mandan al paciente es el que sale en la imagen del electro, en la hojita, y no siempre es esa, por muchos factores, como le decía, a veces los electrodos están mal colocados, entonces hay una serie de cosas que uno tiene que ver, pero la parte más importante es el diagnóstico, la obtención es realmente muy, muy rápida. Doctor, y sumándole a eso, uno como paciente, ¿qué requisitos deberíamos llegar, no sé, a determinada hora, en ayunas, a cosas por el estilo? No, realmente no, y eso, bueno, ahí estamos viendo más o menos la colocación bueno, ya se los quitaron. En realidad no hay ninguna característica específica. Lo que hay que tomar en cuenta es cuál es el escenario bajo el paciente se va a realizar el estudio. El escenario puede ser un escenario crónico, es decir, de consulta externa, donde es un procedimiento de rutina porque es un paciente hipertenso o diabético que va a hacer como parte de sus controles un electro. El otro escenario es el escenario donde usted va a un servicio de cardiología a realizarse una prueba específica, y dentro de las cosas que se realizan es hacer un electrocardiograma, y el otro escenario es donde usted llega a emergencias con un dolor agudo en el pecho y básicamente en una sala de reanimación nosotros como parte de los procedimientos en la mayoría de los pacientes nuestros hacemos el electrocardiograma y lo interpretamos. Muy bien. Doctor Moreira, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá en nuestra casa, doctor. Que tenga excelente día.